que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en un monstruo. Y si miras largo tiempo un abismo, con el tiempo el abismo también mirará dentro de ti. Esta frase puede involucrar a cualquier lucha en la que nos hallemos inmiscuidos, pero creo que esta es una frase perfecta para abordar el tema del odio. Y perfecta es porque la obra de la que vamos a hablar hoy quiso tocar este tema, planteándonos una simple frase: del odio no nace nada. Pero yo no quiero solo hablar sobre el tema de esta obra. En este pequeño espacio de tiempo quiero hablar también del por qué nace el odio y de qué nace del odio. Pero para abordar este tema primero tienen que conocer sobre la obra que me ha llevado a este momento de reflexión: Pluto. Pluto es una reinterpretación de la obra de Astro Boy de Osamu Tezuka. Esta reinterpretación está construida bajo la visión de Naoki Urasawa. En la misma seguiremos a Geshis, un robot detective al cual se le encarga resolver el caso de un misterioso asesino que marca los cadáveres de sus víctimas, siempre con 2 cuernos. A este asesino lo llamarán Pluto, en alusión al dios romano del inframundo. Con esta simple premisa, Pluto nos presenta a un grupo de personajes que sistemáticamente se verán envueltos en tragedias, explorando su psicología y la respuesta que siente cada uno de ellos ante el miedo, el dolor, la desesperación y el odio, emociones que serían normales de no ser porque los protagonistas de esta obra son robots. Y podría hablar y hablar sobre el tema en general, pero creo que me sobra y me basta con contarles una pequeña historia que fue la que me enamoró cuando vi Pluto, y una que creo que representa de forma bella que detrás del odio siempre hay una razón. Paul Duncan Paul Duncan es un artista, un anciano ciego y un talentoso compositor que viven en una enorme mansión en completa soledad. Como de costumbre, un día recibe una llamada en la que le indican que pronto llegará su próximo mayordomo, un robot, y esto por alguna razón a Duncan le molesta. Parece amargado profundamente y deseoso de la soledad. Es más, las primeras interacciones con su asistente, North 2, son de completo desdén. Parece detestar el hecho de que este último sea una máquina, tildándolo de artificial y despreciando el hecho de que sea tan sencillo para él conocerlo simplemente descargando sus datos. Y, ¿cómo decirlo? North 2 tiene una personalidad calmada y obediente. Él mismo expresa su deseo de servirle y de serle de ayuda, a pesar de todos los malos tratos que recibe. Y no es solo porque sea una máquina, porque en este mundo las máquinas tienen libre voluntad, no tienen emociones reales, pero pueden elegir lo que quieran hacer. Y North 2 eligió estar con Duncan. Es más, le muestra un especial interés en la forma en la que Duncan toca el piano. Y cuando demuestra este interés, lo que recibe es odio. Un odio demasiado profundo para ser dirigido únicamente hacia él. Duncan expresa su desprecio hacia lo artificial, lo mecánico. No cree que sea ni siquiera parecido a lo humano. Son solo recuerdos fabricados, imitaciones de sentimientos, copias del arte, del sufrimiento. Y es que al igual que la mayoría de nosotros, Duncan sufre, guarda un profundo dolor en su corazón, representado con una melodía que no puede terminar, sueños en los que rememora su juventud y lágrimas que demuestran que su interior se niega a recordar. Todo esto hace que Duncan sea una persona iracunda y triste. Y en una explosión de toda esa rabia y tristeza, Duncan echa de su hogar a North 2 solo por expresarle su interés por la música. Y lo que a primera vista parece es que North 2 se va, pero la verdad es que solo tuvo un pequeño viaje, volviendo a los pocos días solo para decirle que ahora sabe por qué sufre. Duncan era un niño que creció, como muchos otros, solo con su madre. A pesar de ser un niño enfermizo, siempre tuvo el amor de ella, hasta que un día lo abandonó. Justo cuando su enfermedad estaba empeorando, ella se fue con un hombre rico, dejando a Duncan solo, y mientras su enfermedad empeoraba, lo único en lo que encontró consuelo fue la música. Tocaba el piano cada día sin parar, ahogando sus penas en las notas que salían de su alma, hasta que su cuerpo colapsó, y como si fuera un milagro o un chiste de la vida, apareció un doctor que le ofreció una solución gratuita, una operación experimental en la que podían curarlo, pero que a la larga le quitaría la vista. Y en su momento más bajo, al borde de la muerte,
eligió vivir. Quería salir del pozo en el que se encontraba para demostrarle a su madre que no la necesitaba, que pudo sobrevivir sin ella. Se aferró al odio que tenía en su corazón y al amor que tuvo por la música, y así fue como con el tiempo se convirtió en el anciano que a día de hoy es. Pero la verdad que Nortu le dijo era algo que rompería todo su mundo por completo. Yo sé que todo el mundo sabe que nada en este mundo es gratis, y ese doctor que lo operó fue contratado por su madre. Aquella madre a la que él odió durante toda su vida se convirtió voluntariamente en el trofeo de un millonario para poder cuidar de su hijo, y cuando Duncan finalmente perdió su vista, lo cuidó. Estuvo a su lado durante toda su vida como una enfermera, sin nombre, sin rostro, sin voz. Ella sabía del odio que su hijo le tenía y aún así dio su vida entera por su amor, algo que Duncan nunca tomó en cuenta, enceguecido por el odio que le tenía. Y es en este momento en el que Nortu también revela sus sentimientos. Él odia, un robot odia lo que fue. Era una unidad militar de combate que participó en la guerra de Persia como arma de artillería, destrozando ejércitos enemigos uno tras otro. Si es que acaso los robots sueñan, él soñaba. Fragmentos de aquellos momentos en los que le quitaba la vida a otros robots volvían a su mente cada noche. Por eso él eligió ser un asistente, y cuando conoció a Duncan, pensó que si aprendía a tocar música, no volvería a ser una herramienta de guerra nunca más. Nortu quería tocar música para nunca más tener que matar. Se aferró a la música como Duncan lo hizo cuando lo perdió todo. Y es en ese momento de revelaciones, de catarsis para Duncan, que Nortu terminó de cantar aquella melodía que Duncan no podía recordar. Del odio nada nace. Es un ciclo interminable de desgracias el que se cierne sobre las personas que odian, y ese abismo puede consumirte no solo a ti, sino a los que amas. Esto que he narrado es tan solo la mitad del primer capítulo. Una historia tan bella que hizo que amara esta obra, pero volviendo a lo que plantea, es una pincelada a la frase que cimenta su núcleo narrativo: del odio nada nace. El primer pensamiento que la mayoría de gente tiene si le habla sobre el odio es una negativa absoluta. Sin embargo, todos hemos sentido odio en algún punto de nuestras vidas. En mayor o menor medida hemos odiado a alguien. El dilema en ello está en si era justificado o no, porque aunque la mayoría se niega a reconocerlo, odiar es parte de nuestra naturaleza, y en Pluto, esa naturaleza también es parte de los robots. Yo cité a Nietzsche en el inicio de este video y quiero volver a citarlo. En La moral de los esclavos, él nos dice que la rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores. El resentimiento de aquellos seres a quien les está vedada la auténtica acción, la reacción de la acción, y que se desquitan únicamente con una venganza imaginaria, mientras que toda moral noble nace de un triunfante. Si dicho a sí mismo, la moral de los esclavos dice que no, ya de antemano, aún fuera, aún otro, aún no yo. Y esto es lo que pasa cuando nos cegamos en el odio, decimos que no, aún no yo. De forma irracional perdemos toda conexión con los individuos a nuestro alrededor, dejamos de considerar nuestra socialidad y en último término nos volvemos esclavos de nuestro propio resentimiento, como lo hizo Duncan. A pesar de que el odio fue el motor para seguir con vida y fue la determinación que lo convirtió en un artista excepcional, fue en mayor o menor medida una cárcel en la que fue esclavo de su moral y de su resentimiento. Duncan vio al abismo durante tanto tiempo que el abismo le devolvió la mirada, lo consumió y lo convirtió en un anciano amargado que al final no lastimó a nadie más que a sí mismo y a la madre que tanto lo amó. Pero como dije anteriormente, el tema está en si
nuestro odio está justificado o no. La frase "del odio nada nace" es el motor principal de esta obra, pero la verdad no es tan sencilla como esa. El odio puede ser el punto de inicio para un cambio, o puede ser el fuego que avive nuestra resolución, así como lo fue con North 2. North 2 odiaba todo lo relacionado con su pasado y lo que llegó a ser, una herramienta que había tenido que realizar actos que desearía poder olvidar, y creo que todos hemos estado en esa situación en la que hemos odiado un aspecto de nuestro ser, y este sentimiento puede ser un punto de partida para un cambio. Buscar un refugio en la música para huir de su pasado, entrenar tu cuerpo y tu mente para superar tus inseguridades, conseguir éxito para salir de la pobreza. Todos tenemos un enemigo, quizás no es otra persona sino tú mismo, un aspecto, una ideología, un pensamiento, y eso no está mal porque nos puede motivar o incluso ayudarnos en el desarrollo personal que llevamos, o incluso puede ser un objetivo a superar que saque lo mejor de nosotros. Canalizar esos sentimientos negativos en un camino constructivo es lo que se debe hacer, lo que hizo North 2 y lo que le enseñó a Duncan. Pero ¿qué pasa cuando el odio nace de algo más profundo? Algo que deja una huella que quizás sea imposible borrar. La historia de Pluto comienza con la muerte de Mont Blanc, uno de los 7 robots más avanzados del mundo. Es con su muerte que Ge'Shizt comienza a investigar los asesinatos y se da cuenta de que el objetivo de Pluto es acabar con todos los que participaron en la guerra de Persia. Es aquí donde al final del capítulo 1, Pluto se presenta como una tormenta, un desastre natural que amenaza inminente con destruir el hogar donde ahora North 2 vive feliz con Duncan, haciendo que North 2 tenga que tomar la decisión de volver a luchar, pero esta vez para proteger, y confundido, con miedo y en su interior, sabiendo lo que pasará, North 2 se lanza y Duncan escucha como su amigo canta por última vez la melodía que le ayudó a recordar, muriendo en sus términos al luchar por propia elección para proteger a un amigo. Al final, Pluto quiere decirnos que el ciclo de odio debe cortarse de raíz, pero también nos muestra que de ese profundo odio nacen las emociones humanas. Quiere hablarnos no sobre perdonar y olvidar, sino sobre cerrar ciclos y no consumirnos en esas emociones que nos autodestruyen, porque no está mal vengarte de quien te lastimó, no está mal odiar la forma en la que vives, no está mal odiar las injusticias, está mal ser esclavos del odio, pues al final el odio, como toda otra emoción, es parte de nosotros y debemos aprender a aceptar eso. Odiar a quien nos arrebató a un ser amado no es malo. Lo malo es consumir tu vida en ese odio y no poder vivir. Buscar una venganza no es malo. Encaminar tu vida para evitar que otros sufran lo que sufriste no es malo. No es todo tan simple, no es blanco ni negro. El odio nace del sufrimiento, el resentimiento y el dolor, pero la razón por la que sentiste esos sentimientos es la que determina si tu odio está justificado, y lo que hagas con ese sentimiento es lo que determina si te conviertes en un esclavo de una moral destruida. Hay razones de peso para odiar a alguien, incluso a ti mismo, pero el odio irracional es el que nubla. Hay tantas historias reales de gente que ha buscado venganza por las atrocidades que ha sufrido, y no puedo decirles a ellos que están mal, pero si esa búsqueda de venganza afecta a los demás, te consume a ti mismo, es cuando verdaderamente ese abismo te devolvió la mirada. Como conclusión, y lo que intento decir es que todo odio tiene una razón de ser, un contexto por el que se dio y una acción que desencadenó ese sentimiento. Puede ser una razón de peso o puede ser algo que sea irracional, pero lo que hagas con ese sentimiento es lo que define qué clase de persona eres. Y aunque Pluto intenta darnos un mensaje más clásico, como lo es, del odio nada nace, la forma en la que está estructurado hace que puedas plantearte las preguntas de qué nace el odio y qué puede nacer de ese odio, porque esta que conté es solo una historia, pero a lo largo de la serie vemos tragedias y alegrías, momentos que refuerzan el mensaje de la obra y momentos donde nos muestran que incluso esos sentimientos negativos son parte de la humanidad, parte de eso que nos hace estar vivos y tener un alma. Pero ahí donde Pluto marcó su mensaje, yo vi un poco más, y eso es lo que me hizo querer a esta obra y considerarla una obra de arte que quisiera que todo el mundo vea.